¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos nuevamente compartiendo nuestro estudio en Gálatas y pues estamos ya en la parte final del capítulo 3 y creo yo que es la parte cumbre de del propósito por el cual Pablo está escribiendo la carta a estos hermanos de Galacia. Y antes de comenzar, bueno, ¿qué les parece? Hacemos una oración y después hacemos un pequeño repasito de lo que estuvimos hablando la semana pasada, porque es sumamente importante recordarlo para contextualizar lo que ha estado sucediendo en nuestra carta. Señor, te damos gracias por la carta a los Gálatas, gracias por Pablo, por su amor por el Evangelio, Señor, y gracias por el Evangelio glorioso que nos salva, nos trae a ti, nos transforma y nos asegura la eternidad contigo. Te pido que bendigas, Señor, este estudio y que uses tu palabra para hablar a la vida de nuestros hermanos, de quienes nos escuchan. Y, Señor, haz tú la obra según la necesidad de cada quien. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando en los versículos por ahí del 16 al 18, y entonces Gálatas 13:16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y luego el 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿De qué está hablando Pablo en Gálatas 3, 16 y 17? Bueno, aquí hay dos palabras claves que no debemos pasar por alto. En el 17 es el pacto y en el 16 es las promesas. Hermanos, ¿qué pacto hizo Dios con Abraham? ¿De qué se trataban las promesas que Dios hizo con Abraham? Lo vimos ahí en Génesis, citamos varios pasajes, también vimos algunos pasajes, o bueno, uno en específico, donde cómo es que Dios y Adán pactaron, partieron un animal en dos, y entonces pusieron las dos mitades, la una enfrente a la otra, y Génesis nos enseña que Abraham cayó en un sueño profundo y fue Dios en forma de una antorcha ardiente quien pasó a través de estas partes de animales. Y dijimos que esas partes simbolizaban que aquel que rompiera el pacto, que le pasara lo que le pasó a esos animales, o sea, que sea partido en dos, que sea muerto. Así que lo que estaban haciendo estaban firmando un pacto a muerte, un pacto donde la vida, donde el honor, donde, pues sí, la dignidad de la persona quedaba en juego. Sin embargo, también notamos que Abraham no pasó entre los animales. El único que pasó fue Dios mismo. Y que por lo tanto, el pacto dependía enteramente de Dios y no de Abraham. Era Dios mismo quien estaba en juego y no la vida de Abraham. De hecho, Abraham rompió muchas veces el pacto. Aunque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham muchas veces flaqueó en su fe, pecó. La duda fue más fuerte que la fe. Sin embargo, el pacto y las promesas que se derivan de ese pacto no dependían de lo que Abraham hiciera, sino de lo que Dios hiciera, porque Él fue el que pasó por entre los animales. Ahora, hermanos, ahí en Gálatas 3:17, perdón, en el 16, se nos dice algo clave. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno,
a tu simiente, la cual es Cristo. Dijimos que el propósito del pacto y las promesas que nacen de ese pacto no era nada más que Abraham tuviera una nación y una familia sumamente numerosa. Eso era algo bueno, pero sabes, era algo terrenal. El propósito final del pacto de Dios con Abraham no era algo terrenal, era algo espiritual. Era algo que iba más allá de simplemente tener una familia numerosa que a la postre se convirtiera en una nación. Esta fue la promesa que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Y la promesa tenía que ver con Cristo. Cristo era la simiente prometida para Abraham. Y entonces Abraham, no de una manera tan clara como nosotros, que tenemos ya todas las escrituras, entendió que Dios le estaba prometiendo salvación por medio del Mesías. Abraham entendió que Dios le estaba anunciando el Evangelio y él creyó la promesa de que de sus descendientes saldría uno que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y que por medio de ese descendiente, Abraham tendría una familia, una nación innumerable. ¿Y cuál es esa nación? Somos la iglesia. Todos los creyentes, todos los que somos creyentes en Cristo, somos hijos de Abraham por la fe. Eso fue lo que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que la semana pasada estuvimos hablando de este precioso pacto y los términos del pacto. Pero bueno, esta semana, o Pablo, siguiendo hablando en el versículo 19, cambia de tema. Porque primero explica de dónde viene la salvación. La salvación viene de una promesa de Dios, nacida de un pacto que Dios hizo. No viene de la ley. De hecho, bueno, si ustedes no saben, yo me imagino que la mayoría lo ha de saber, este estudio en Gálatas lo llevamos de manera presencial en la plantación que tenemos en Lekeitio. Como las personas asisten ahí e interactuamos físicamente, yo hice la pregunta de cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Y si no es que todos los hermanos, seguro sí la mayoría respondieron correctamente. Siempre ha sido por la fe. La salvación siempre ha sido por la promesa de la simiente, valga la redundancia, prometida, Cristo. Cristo siempre ha sido el único camino, la verdad y la vida. Antes no estaba revelado como ahora, pero estaba establecido. ¿Cómo sabemos esto? Porque la ley vino mucho antes que la promesa. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 16 de Gálatas, y de hecho es lo único que vamos a ver esta tarde, pero nos va a ayudar a entender lo que Pablo está intentando explicar y también ayudar a entender el problema que tenían los Gálatas. Fíjate bien, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué crees que Pablo empieza a preguntar para qué sirve la ley? Bueno, si has puesto atención, Pablo empieza a decir para qué no sirve la ley. En pocas palabras, él está diciendo en los versículos anteriores, la ley nos sirve para justificar. La ley nos sirve para salvar porque la salvación no vino por medio de la ley. La salvación vino por medio de la promesa. Cuando Dios promete a Abraham y después lo declara justo por la fe, Dios no le dice a Abraham, te voy a declarar justo, pero tienes que hacer todas estas cosas. Abraham solamente creyó a Dios. Y por eso, Pablo, después de aclarar cuál es el verdadero uso que la ley no sirve para salvar, pregunta, entonces, ¿para qué sí sirve?
¿Cuál es su verdadero uso? Encontramos entonces para qué sirve la ley. Y es importante notar esto porque esto causó gran problema a los judíos, al punto tal que perseguían a Pablo y lo consideraban como un blasfemo. Los judaizantes creían que al decir Pablo que la ley no salvaba, Pablo automáticamente hacía la ley inútil. Pablo automáticamente decía que la ley no sirve para nada. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. El hecho de que él diga la ley no salva no quiere decir que la ley no sirva. No, la ley es sumamente útil, pero no sirve para salvar. Tiene otras funciones, pero salvar no es uno de ellos. Y así que los judaizantes, al escuchar el evangelio de que la ley no salvaba a los pecadores, pues en cierto sentido reaccionaron como esta parábola de los jornaleros. Fíjate bien, dice, al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿De qué se trataba esta parábola? Bueno, evidentemente no puse la primera parte, pero en la primera parte el dueño de la tierra va y contrata a unos jornaleros a las 6 de la mañana y trabajan de 6 a 6 por un precio establecido. Pero durante el día el jornalero sigue trayendo más gente, al punto tal que a los últimos que trae los trae a las 5 de la tarde y solo trabajan una hora. Sin embargo, esos que trabajan una hora, el jornalero, el dueño de las tierras les paga lo mismo que a los que comenzaron a las 6 de la mañana. Ellos creían que merecían más, porque habían trabajado más que los que llegaron a última hora. Esa era la actitud de los judaizantes, que ellos merecían más que los otros porque cumplían las obras de la ley, porque obedecían la ley. Sin embargo, la ley no consiste en hacerla para recibir premios. Y es lo que vamos a ver en un momento. Mira, quizá las palabras de Jesús en Mateo 21 nos ayudan a entender mejor el punto de Pablo en Gálatas 3. Aquí Jesús está contando otra parábola. La parábola de los dos hijos. Un hijo le dice al papá, el papá lo manda a labrar la tierra. Y el primer hijo le dice, sí, sí voy, pero nunca va. Y el segundo hijo le dice, no, no voy a ir, pero se arrepiente y va. Y entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero, o sea, el que le dijo no y al final sí fue. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis, pues después para creerle. ¿A quién le estaba hablando aquí? A los fariseos. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Las rameras, los publicanos, los asesinos, los drogadictos, los borrachos, los adúlteros, tienen más ventaja, más facilidades, están más cerca de llegar al reino que ustedes, fariseos religiosos, porque ellos saben que son pecadores y creen y se arrepienten y creen,
pero ustedes no se pueden arrepentir y no creen el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque piensan que la ley los hace justos delante de Dios, porque piensan que por sus buenas obras ustedes son buenas personas y no están condenados al infierno. ¿Y saben qué? Eso los mantiene fuera del cielo, eso los condena al infierno. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley no salva. La salvación vino por la promesa, entonces ¿para qué sirve la ley? Mira lo que dice Romanos 6.1, porque Pablo está defendiéndose de lo que está hablando en Gálatas 3.19. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Creer que la salvación es por la obra no es demeritar lo valioso y la excelencia de la ley. Al contrario, es encontrar el verdadero uso de la ley y usarla adecuadamente. Eso dice Pablo en 1 de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y este era el gran problema de los judaizantes, que ellos creían o ellos razonaban, si la ley no justifica, entonces no sirve para nada. Pero no es así, hermanos. Si atribuimos a la ley funciones para las que nunca fue destinada, no solamente pervertimos la ley misma, pervertimos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para pecadores. Y si usamos la ley para justificar, entonces nadie es pecador. La ley salva en vez de condenar. La ley justifica en vez de mostrar nuestro pecado. ¿Quién va a venir a Dios si la ley no le dice cuán pecador es? Pervertimos la ley, pervertimos el Evangelio, pervertimos quiénes somos nosotros, porque en vez de reconocer que somos viles pecadores, empezamos a creer que somos santos y perfectos. Pervertimos nuestras verdaderas obras, las tomamos como buenas justicias, pero la Biblia enseña que son trapos de inmundicia. Pervertimos la imagen de Dios, porque Dios nos dice que todos somos pecadores, pero aquel que es justo por sus propias obras, aquel que abraza la justicia propia, hace a Dios mentiroso. Pervertimos nuestro pecado porque lo minimizamos y pervertimos la justicia de Dios porque la minimizamos también. Porque al decir que somos buenos y por nuestras buenas obras, Dios nos va a dejar entrar al cielo, hacemos chiquitita la justicia de Dios, tan chiquita como la justicia de los hombres. Miserable justicia. Hermanos, para señalar el verdadero oficio, el verdadero propósito o uso de la ley, Pablo tenía que eliminar el error de creer que la ley justifica. Ese no es el propósito de la ley. Pablo necesitaba aclararle esto a los Gálatas antes de decirles cuál es el verdadero uso de la ley. Y la ley tiene dos usos. El primer oficio o el primer uso es un uso civil. Dios ha ordenado leyes civiles para castigar el crimen, para restringir las infracciones, los pecados, las cosas malas que se hacen. ¿No hace entonces justos a los hombres? No. Al abstenerme de cometer asesinatos, adulterios, robos u otros pecados, lo hago por obligación, porque hay una ley que me dice que si robo, seré castigado, que si mato, seré castigado. No puedo pecar libremente por causa de la ley. La ley me dice, no lo hagas, porque hay consecuencias. Vamos a detenernos aquí un momento y pensar en la pregunta que hace Pablo en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
Y Pablo mismo se responde. Dios la dio a causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo está diciendo que Dios la dio a causa de las transgresiones? Fácil, hermano. Piensa en las leyes de tránsito. ¿Por qué se inventaron las leyes de tránsito? Por los accidentes. Si la gente naturalmente manejara bien, fuera civilizada, responsable, no fuera egoísta, no fuera imprudente, fuera sabia al manejar, no habría necesidad de un reglamento. Pero como la gente es mala para manejar e imprudente, por lo tanto, pues hay un reglamento para restringir este tipo de acciones que ponen en peligro la vida de los demás. Primero se hicieron los carros y las carreteras y se comenzó una estructura vial. Y después, cuando la gente comenzó a chocar por manejar mal, entonces se dio una ley de tránsito. La ley fue dada a causa de los choques, a causa de las transgresiones. Mira, hay otro ejemplo bien clarito. A nadie de nosotros nos gustan los bordos cuando vamos manejando. Pero ¿por qué se ponen los bordos? Se ponen porque la gente no respeta el límite de velocidad. Los bordos se pusieron a causa de las transgresiones. La ley se dio a causa de las transgresiones. No para lavar las transgresiones, sino para restringirlas, para limitarlas. Ese era el propósito de la ley. Y entonces así, cuando nosotros vamos llegando a Torreón, ahí cruzando los azulejos, te das cuenta que hay muchos policías. Y rápidamente, cuando tú vas manejando, a lo mejor vas arriba de 80 y toda la gente empieza a bajar su velocidad hasta 60 o menos. Parece algo automático. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que ahí están los tránsitos y los van a multar. No bajan la velocidad porque les gusta ir a baja velocidad, sino porque temen la multa del tránsito. Ese es el propósito de la ley. Restringir el pecado. Por eso el municipio pone policías, bordos, leyes de tránsito, etc., para restringir las infracciones. Bueno, Dios dio la ley para restringir el pecado. Pero este es nada más el propósito civil. El propósito más importante de la ley es el propósito espiritual. Y Pablo describe este propósito espiritual que la ley revela el pecado de la persona. Su pecado, su ceguera, su miseria, su ignorancia, su odio, desprecio de Dios, su muerte, infierno y condenación. Hermanos, la ley no solo restringe el pecado, la ley revela el pecado. ¿Por qué sabemos que rebasar por la derecha está mal? Por la ley de tránsito. ¿Por qué sabemos que pasarse una luz en rojo está mal? Por la ley de tránsito. ¿Por qué sabemos que traer una luz fundida está mal? Por la ley de tránsito. ¿Por qué sabemos que hay lugares donde no se debe retornar? O donde no se debe estacionarse. Por las leyes. Las leyes nos enseñan lo que está mal, no nada más restringe. Si no fuera por la ley, no sabrías que no puedes ir a más de 20 kilómetros por hora en una zona escolar, entre otras cosas. La ley alumbra el corazón del hombre y le muestra todo su pecado.
Hermanos, el propósito principal de la ley y su contribución más valiosa es que mientras una persona no sea asesino, adúltero, ladrón, esas cosas escandalosas y feas, va a pensar, jurará que es justo. Y lo hemos visto en el evangelio, en el evangelismo. Tú le dices a alguien: ¿a dónde vas a ir? Al cielo. Soy bueno, porque yo no me drogo, porque yo me porto bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley destruye eso. La ley dice: no, no importa que nunca hayas tomado. Eres un pecador que mereces el infierno. No importa que nunca hayas probado una droga. No importa que nunca hayas engañado a tu esposo. Mereces la muerte eterna en el infierno porque has pecado contra mí. Fíjate lo que dice Martín Lutero. La ley es el martillo de la muerte, el trueno del infierno y el relámpago de la ira de Dios para derribar a los hipócritas orgullosos y desvergonzados y para hacer pedazos ese monstruo llamado justicia propia. La ley, hermanos, pone en comparación, contrasta nuestras buenas obras con el carácter de Dios. Ah, ¿tú te sientes bueno? Pues mira lo que Dios dice acerca de quién es bueno. El que ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo. Ah, nunca has dicho una mentira. Ah, nunca has sentido envidia. Nunca te has enojado. Nunca has lastimado con tus palabras o con tus actitudes. Nunca has usado mi nombre en vano. La ley nos muestra cuán pecadores somos y destruye esa falsa idea de que somos buenos. Ese es el propósito más excelente de la ley: aumentar y alusar nuestro pecado. Hermanos, la ley es una luz. Imagínate que entras a una casa abandonada, que la abandonaron hace poquito, quizá un mes, y entonces ya les cortaron la luz. Entonces tú vas en la noche porque a lo mejor era una casa que tú estabas rentando y resulta que las personas que estaban ahí no te quisieron pagar y se fueron. Y tiene más de un mes que abandonaron la casa. Y entonces tú entras en la puerta y quieres prender la luz y no hay luz. Y sacas tu celular o una linterna y avientas la luz y ves el cucarachero que hay ahí. Ves toda clase de animales y cosas sucias que hay en esa casa abandonada. Ese es el propósito de la ley. Mientras esté en oscuridad, no sabes lo horrible y asqueroso que está ahí. Pero cuando la ley alusa y revela todo, entonces el hombre puede ver su propia pecaminosidad. ¿Sabes? Hubo un hombre llamado Jonathan Edwards. Y él dijo: cuando miro dentro de mi propio corazón, me doy cuenta que mi corazón es un abismo más oscuro y más profundo que el mismo infierno. Dios había alusado con su ley el corazón de Jonathan Edwards, que él miraba lo gran pecador que era. Incluso él decía: me sorprende ver cómo hay gente que tiene tantos años en el Evangelio y cree que son buenos. Me sorprende ver cómo ignoran su gran pecaminosidad y se atreven a llamarse buenos o mejores que los demás. Sí, cuando yo miro mi corazón, veo lo horrible que es. Y por mi corazón no merezco sino estar en un lugar por más abajo que el mismo infierno. Pero no es sino el ojo de la gracia soberana de Dios que ve mi bajeza y me llama al arrepentimiento y al deleite en Él. Hermanos, esa es la historia de un hombre que fue alusado por la ley, que reconocía su vileza y la gran condenación que cargaba en sus espaldas. La ley es una luz
El pecado no solo es revelado por la ley, el pecado en realidad es aumentado y magnificado por la ley. Alguien que no ha sido alusado por la ley va a pensar que el haber engañado a su esposa no es cosa grave, que la vida es para disfrutarse, que su esposa lo tiene que entender, que él tiene otras necesidades. El que no ha sido alusado por la ley no va a entender que el chisme es un pecado horrible y que es condenado. El que no ha sido alusado por la ley no puede ver que su amor al dinero es idolatría y es un pecado grave contra Dios. El que no es alusado por la ley ve su pecado pequeño, insignificante, y por lo tanto cree que su relación con Dios está bien. La ley es un espejo para mostrarle a una persona cómo es, que es un pecador culpable de muerte y digno de un castigo eterno. Entonces dice Pablo en el versículo 19 de Gálatas 3, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada a causa de las transgresiones, para que los pecadores entiendan que son pecadores, cuál es su condición y cuál es su condena. No fue dada para salvarlos, fue dada para condenarlos. La idea de que una persona puede ser santa por sí misma le niega a Dios el placer de salvar a los pecadores. Por eso Dios dio la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los judíos eran personas a quienes la ley no había alumbrado y por lo tanto creían que eran buenos. No estaban listos para recibir el Evangelio. Jesús dijo también en una parábola, no deis tus perlas a los cerdos. El Evangelio es la perla de gran precio. ¿Quién crees que son los cerdos? Aquellos que no han sido alusados por la ley. Aquellos que se creen justos en sí mismos y que por lo tanto no tienen una desesperada necesidad de Cristo. No ven el castigo del infierno, no ven la gravedad de su pecado. Piensan que están bien. Oh, pero cuán condenados están. Hermanos, la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es la luz que alumbra el corazón del pecador y le dice, estás condenado al infierno porque le has fallado a un Dios perfectamente santo. No, tu pecado no es insignificante, es sumamente horrendo y ofensivo para el Dios que te creó. Es una traición cósmica y por lo tanto, por culpa de ese pecado, merece ser destruido en el infierno. Una persona que no ha sido alusada por el Evangelio no puede venir de rodillas a Jesús. El Evangelio, la ley son esas algarrobas que comía el hijo pródigo y que lo hicieron pensar, ¿cuánto más hay en la casa de mi padre? Qué miserable vida, tengo que regresar. Eso hace la ley. Fue añadida por causa de las transgresiones. Ahora, quiero regresar al ejemplo del tránsito y con esto vamos a terminar. Nadie con sentido común va a ir a la municipalidad y va a ir ahí a exigir que le den un premio, que le den un carro nuevo, que le den las placas gratis, porque no lo han multado este año. Nadie en su sano juicio va a ir y va a reclamarle a la policía de tránsito y le van a decir,
Oiga, tiene que pagarme un carro nuevo porque yo nunca he hecho una infracción. No, el reglamento no es para premiarte. El reglamento es para obedecerlo. Cuando tú obedeces el reglamento, no hiciste nada especial. Hiciste lo que tenías que hacer. Cuando obedeces la ley, no hiciste nada especial. Hiciste lo que tenías que hacer. No hay por qué premiarte. Lo menos que podías hacer, es tu obligación. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Así de ridículo es pensar que por cumplir la ley merezco recibir algo. No. Es tan solo la obligación que tienes delante de Dios. Por eso la ley no salva. La ley, por el contrario, solo condena. Pero ¿sabes qué? Es buena. Es buena esa función. Necesitas ser condenado. Necesitas ser evidenciado y presionado por la ley para que corras a Cristo. Nadie puede correr a Cristo sin el poder iluminador de la ley. Porque solo aquel que es consciente de su pecado va de rodillas al Salvador.